nivel inferencial. Hay un nivel, y hay un tercer nivel que ya es un nivel crítico. En el nivel crítico se evalúa muy poco el nivel crítico desde un examen para marcar. ¿Ya? Para evaluar el nivel crítico necesitas poner una pregunta abierta, porque ya ahí entra la opinión de la persona, del lector, de quien ha leído el texto, con respecto a la información que te está dando el texto. Entonces ya ese es un nivel que requiere trabajo de redacción. Generalmente el examen de admisión llega hasta el nivel inferencial, y el nivel inferencial lo divide en dos tipos de preguntas: la pregunta por inferencia y la pregunta por extrapolación. La pregunta por extrapolación es la creación de una hipótesis, ¿no? Si ocurriera esto, entonces. Si no ocurre, entonces, ¿no? Es una pregunta que viene acompañada de un condicional. Una pregunta por extrapolación, que están dentro del nivel inferencial. Entonces, son los niveles que tenemos que manejar para poder afrontar un examen o un concurso de admisión. Todo texto puede ser abordado ordenadamente a partir de los niveles que comporta cada nivel de comprensión, cada nivel de comprensión remite a las diversas posibilidades y maneras que todo texto presenta, en el propósito de ser aprendido con H intermedio, o sea, de ser agarrado, atrapado, de ser atrapado, o sea, de ser captado de una mejor manera. Estos niveles van desde lo más simple y evidente hasta lo más complejo y encubierto, es decir, desde un nivel superficial hasta un nivel profundo. Metodológicamente, nuestra inmersión en el sentido supone avanzar progresivamente desde la comprensión literal, disculpe, lo siento. Metodológicamente, nuestra inmersión en el sentido supone avanzar progresivamente desde la comprensión literal hasta la comprensión trascendente. O sea, ¿qué significa eso? De la comprensión literal, o sea, de lo que estás entendiendo ahí literalmente, hasta lo que va más allá de lo que yo puedo entender que estoy leyendo ahí literalmente. Es el nivel inferencial, y dentro de eso hasta la extrapolación, que es el nivel más alto, donde al que puede llegar el nivel inferencial, ¿no? El nivel extrapolante. Muy bien. Entonces, observemos el primer nivel. Pregunta por un término o de paráfrasis. El primer nivel se refiere al significado preciso de una palabra o frase. Asimismo, incide en la paráfrasis entendida como una traducción simple. O sea, ¿qué cosa es la paráfrasis? La paráfrasis es decir lo mismo con otras palabras. O sea, parafrasear un término es decirlo, pero con otras palabras, para que quede un poco disfrazado. Cuando a ti te preguntan en un examen cuál es la idea principal del texto, tú la vas a sacar en el texto. O sea, lees y dices, ya, esta es, ¿no? Digamos que el texto tiene 10 ideas. Ya. La idea número 2 es la idea principal. Ya. Pero en las alternativas no te lo van a poner copiada. ¿Cómo te la van a poner? Te la van a poner parafraseada. Es decir, es lo mismo, pero con otras palabras. Está parafraseada, lo mismo con otras palabras. Entonces vamos a leer aquí la primera parte para poder entenderlo. A ver. Actividad 1. Vamos a leer este texto. Y hay que leer. Si les agradecería si me pueden ayudar, ¿no? Con la lectura para ir aclarando. ¿Ya? Si me ayudaran y rápido sería mejor, ¿no? Para ir avanzando. A ver, ¿algún voluntario para leer la actividad 1, por favor? Texto muy breve. Yo, profe. Gracias. Ok. Actividad 1. El día de la mudanza se levantó temprano y fue al colegio de buen humor. A mediodía regresó directamente a la nueva casa. Bajó del expreso en el paradero del Parque Salazar. Todavía no conocía el nombre de esa explanada de césped, colgada sobre el mar. Subió por Diego Ferré, una calle vacía, y entró a la casa. Su madre amenazaba a la sirvienta con echarla si aquí también se dedicaba a hacer vida social, con las cocineras y choferes del vecindario. Acabado el almuerzo, el padre dijo: «Tengo que salir. Un asunto importante». La madre clamó: «¿Vas a engañarme? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos?». Y luego, escoltada por el mayordomo y la sirvienta, comenzó un minucioso registro para comprobar si algo se había extraviado o dañado en la mudanza. Muy bien, perfecto, gracias. A ver, el día de la mudanza se levantó temprano y fue al colegio de buen humor. A mediodía
regresó directamente a la nueva casa. Bajó del expreso en el paradero del Parque Salazar. Todavía no conocía el nombre de esa explanada de césped colgada sobre el mar. Subió por Diego Ferrer, una calle vacía, y entró a la casa. Su madre amenazaba a la sirvienta con echarla si aquí también se dedicaba a hacer vida social con las cocineras y choferes del vecindario. Acabado el almuerzo, el padre dijo: «Tengo que salir, un asunto importante». La madre clamó: «¿Vas a engañarme? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos?». Y luego, escoltada por el mayordomo y la sirvienta, comenzó un minucioso registro para comprobar si algo se había extraviado o dañado en la mudanza. Entonces, su extracto de La ciudad de los perros, como dice ahí. De acuerdo con el texto, el adjetivo vacía se puede reemplazar por la expresión La ¿cuál? letra A. Una calle vacía, muy bien. Poco concurrida, ¿no? O sea, poco gente, muy bien. La expresión vida social alude a una situación de vas a hacer vida social, le dice a la chica, ¿no? Dedicada a hacer vida social, alegría desbordante, plena socialización, trabajo en equipo La C. o charla amical. Muy bien. Charla amical, ¿no? Vida social, conversar con los amigos. En este caso, las otras personas que trabajan ahí. Segundo nivel, pregunta por la jerarquía. El segundo nivel apunta a la jerarquía textual, el tema central, la idea y el resumen. O sea, sí ese segundo nivel está dentro del primero, es un nivel literal, ¿ya? Lo que pasa es que en San Marcos lo que van a hacer es desglosar esos niveles, es lo mismo. ¿Ya? Acá van a encontrar segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, creo que maneja hasta 5 niveles, pero en sí es lo mismo. El primer nivel y el segundo nivel están dentro de lo que es el nivel literal, son como dos ramas de ese mismo nivel, por jerarquía. Entonces aquí, ¿qué se pregunta? La jerarquía. O sea, se pregunta cuál es el tema del texto, la idea principal, el resumen. El resumen, ¿cómo se hace? El resumen es la idea principal y una idea secundaria, o dos máximo. Ese es el resumen del texto. La idea principal y dentro de la secundaria es la más importante. Y que sea discreto. Pues no, ese es el resumen. A ver, actividad 2. A ver, el texto también no es muy complicado. A ver, alguien que pueda leer el texto 2, por favor, algún voluntario. Yo, profe. Gracias. Ok. Entre los muchos factores que han estimulado y sostenido la investigación en los diversos campos de la ciencia empírica, hay dos perdurables preocupaciones humanas que han suministrado el principal impulso a los esfuerzos científicos del hombre. Uno de ellos es de naturaleza práctica. El hombre no solo quiere sobrevivir en el mundo, sino también mejorar su posición estratégica dentro de él. Esto hace que sea importante poder hallar maneras confiables de prever cambios en su ambiente y, si es posible, controlarlos para usarlos en su propio provecho. La formulación de leyes y teorías que permiten la predicción de sucesos futuros se cuentan entre las más altas realizaciones de la ciencia empírica, y la medida en la cual ellas responden al anhelo del hombre de previsión y control le indica el vasto ámbito de sus aplicaciones prácticas, que van desde las predicciones astronómicas hasta los pronósticos meteorológicos, demográficos y económicos, y desde la tecnología físico-química y biológica hasta el control psicológico y social. La segunda motivación básica de las indagaciones científicas del hombre es independiente de tales preocupaciones prácticas. Reside en su pura curiosidad intelectual, en su profundo y persistente deseo de conocer y de comprenderse a sí mismo y a su mundo. Tan intenso es este deseo, en verdad, que en ausencia de un conocimiento más confiable, a menudo se acude a los mitos para llenar el abismo. Pero al mismo tiempo muchos de estos mitos ceden al terreno a concepciones científicas acerca del cómo y el porqué de los fenómenos empíricos. Muy bien, gracias. Entre los muchos factores que han estimulado y sostenido la investigación en los diversos campos de la ciencia empírica, hay dos perdurables preocupaciones humanas que han suministrado el principal impulso a los esfuerzos científicos del hombre. Uno de ellos es de naturaleza práctica. El hombre no solo quiere sobrevivir en el mundo, sino también mejorar su posición estratégica dentro de él. Esto hace que sea importante poder hallar maneras confiables de prever cambios
en su ambiente y, si es posible, controlarlos para usarlos en su propio provecho. La formulación de leyes y teorías. Un ratito, ¿no? Vale, esto tengo fastidio. Prendió para poder ingresar, pero está ya. A ver. La formulación de leyes y teorías que permiten la predicción de sucesos futuros se cuentan entre las más altas realizaciones de la ciencia empírica, y la medida en la cual ellas responden al anhelo del hombre de previsión y control la indica el vasto ámbito de sus aplicaciones prácticas, que van desde las predicciones astronómicas hasta los pronósticos meteorológicos, demográficos y económicos, y desde la tecnología físico-química y biológica hasta el control psicológico y social. La segunda motivación básica de las indagaciones científicas del hombre es independiente de tales preocupaciones prácticas. Reside en su pura curiosidad intelectual, en su profundo y persistente deseo de conocer y de comprenderse a sí mismo y a su mundo. Tan intenso es este deseo, en verdad, que en ausencia de un conocimiento más confiable, a menudo se acude a los mitos para llenar el abismo, pero al mismo tiempo muchos de esos mitos ceden el terreno a concepciones científicas acerca de cómo y el porqué de los fenómenos empíricos. Dice la pregunta: ¿cuál es el tema central del texto? Cuando te preguntan por el tema central, te están preguntando por de qué trata el texto. O sea, la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿De qué trata el texto? Entonces, cuando dicen cuál es el tema central del texto, te están preguntando de qué trata. ¿De qué trata? De las preocupaciones humanas en las ciencias empíricas. Sí, pero no. La C. Claro, dos motivaciones humanas en la investigación. Se centra en esto, miren, acá está. Vamos a marcarlo, ¿ya? Los autores de la investigación en los diversos campos de la ciencia empírica hay dos perdurables. Ya desde aquí ya te están dando las pistas. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, luego lo va a desarrollar en las otras ideas. Hay dos perdurables y luego la primera y la segunda, ¿no? Acá está. Acá desarrolla la segunda motivación. Un poco más arriba desarrolla la primera, ¿no? Una de ellas es de naturaleza práctica, o sea, la primera. A ver, sería esto. Tercer nivel, pregunta por inferencia. En tercer nivel se refiere a lo que se halla implícito en el texto y se obtiene por un mecanismo cognitivo llamado inferencia. O sea, ¿qué significa que está implícito? Que es información que tienes que sacarla del texto. No está literalmente. Ya no está literalmente, sino hay que sacarla del texto, pero hay que sacarla del texto. O sea, no significa que sale del aire o de la nada, no, sino que hay algún dato o información en el texto que me permite llegar a esa conclusión. A ver, actividad 3. ¿Alguien que pueda leer la actividad 3, por favor? Yo, profesor, Gracias. entiendo por barbarie técnica la barbarie que se vale de medios técnicos refinados. Por ejemplo, los rockeros usan equipos de alta técnica para ensordecer con sus explosiones y alaridos. Practican la barbarie electrónica. En su descargo se debe decir que los rockeros se limitan a torturar, mientras que quienes usan armas nucleares, químicas o bacteriológicas son bárbaros técnicos que asesinan al por mayor. En los Estados Unidos, los condenados a muerte no son ejecutados por medios primitivos como la estrangulación, la horca, ah, el garrote o siquiera el fusilamiento. Los verdugos gringos refinados se ejecutan con sillas eléctricas o inyecciones de fármacos seleccionados. Saben combinar la barbarie con técnica moderna. No debe confundirse barbarie técnica con técnica bárbara. La orfebrería de los pueblos bárbaros era técnica bárbara. Producía algunos objetos hermosos con medios técnicos ingeniosos, aunque primitivos.
En cambio, la barbarie técnica utiliza medios técnicos refinados para alcanzar metas bárbaras, tales como el genocidio. muy bien, joven. A ver, ¿cómo se dice? Entiendo por barbarie técnica, la barbarie que se vale de medios técnicos refinados. Por ejemplo, los rockeros usan equipos de alta técnica para ensordecer con sus explosiones y alaridos. Practican la barbarie electrónica. En su descargo se debe decir que los rockeros se limitan a torturar, mientras que quienes usan armas nucleares, químicas o bacteriológicas son bárbaros técnicos que asesinan al por mayor. En los Estados Unidos, los condenados a muerte no son ejecutados por medios primitivos como la estrangulación, la horca, el garrote vil o siquiera el fusilamiento. Los verdugos gringos refinados se ejecutan con sillas eléctricas o inyecciones de fármacos seleccionados. Saben combinar la barbarie con la técnica moderna. No debe confundirse barbarie técnica con técnica bárbara. La orfebrería de los pueblos bárbaros era técnica bárbara. Producía algunos objetos hermosos con medios técnicos ingeniosos, aunque primitivos. En cambio, la barbarie técnica utiliza medios técnicos refinados para alcanzar metas bárbaras, tales como el genocidio. Mario Bunge, técnica y barbarie en 100 días sin ideas. Muy bien, entonces, se infiere entre las diversas formas de barbarie técnica, se puede establecer una, acá hay bastantes términos, ¿no? Aporía, gradualidad, excitación o paradoja, ¿no? Entonces, ahí te ponen un término también, te ponen un término para que dentro del término tú infieras, o sea, no es como en las preguntas literales, ¿no? Donde ahí sí, caballero, nomás tienes que hacerlo de acuerdo al término, ¿no? Ahí no es así, ¿ya? Ahí no sería así. Entonces, a ver, un poquito para entender a qué se refiere. Una aporía es una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción. Una paradoja es una contradicción, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que ocurre algo contrario a lo que naturalmente debería ocurrir. Si tú dices que Fernando es un buen niño, trabaja ayudando a sus padres y ayuda a la sociedad, y después de años Fernando termina siendo un delincuente, sería como una paradoja, porque no es lo que se espera. Ya, gradualidad, ya saben ustedes, ¿no? Que es eh, por etapas. La excitación es la indecisión, excitación es indecisión. Y la paradoja y la aporía pues tienen cierta relación de sinonimia, en este caso. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. ¿Cuál? La B. Ya, gradualidad. Claro, ¿por qué? Porque son diferentes, ¿no? En línea. Podemos deducir que en la actual aplicación de la pena de muerte, ¿qué ocurre? La D. A ver, podemos deducir que en la actual aplicación de la pena de muerte, la D. Ya se presenta una barbarie técnica muy avanzada. En la actual aplicación de la pena de muerte, claro, ¿no? Porque está hablando de barbarie técnica. 6. Se deduce que la técnica bárbara La, La pertenece a los tiempos prístinos. Muy bien. ¿Saben qué significa prístino? antiguo. Sí. A ver. Bien. Nivel 4. Cuarto nivel. A ver, en el cuarto nivel, según señala ahí,
En el cuarto nivel, nuestras destrezas interpretativas exploran la coherencia textual sobre la base de determinar un enunciado incompatible con el contenido del texto. La incompatibilidad se define como la negación de un contenido del texto y admite grados. Hay incompatibilidad con la idea principal e incompatibilidad con las ideas secundarias. Esto puede ser incompatible con los dos. A ver, acá tenemos un texto y acá viene una pregunta por incompatibilidad. Son incompatibles con el texto. A ver. Número 4. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que nos pueda apoyar, por favor? Yo, profesor. Gracias. Los biólogos, al igual que los demás científicos, suelen desinteresarse por la filosofía. Pero ¿puede el biólogo evitar filosofar? Por supuesto que puede. Lo hace toda vez que, sin saberlo, adopta una filosofía sin cuestionarla. El caso más común es el del científico que acepta el dogma positivista de que solo importan los hechos de la experiencia, que las teorías son a lo sumo resúmenes de datos observacionales o experimentales. Quien se atiene a esta filosofía tosca se condena a sí mismo a juntar datos sin saber por qué ni para qué. ¿No fue este el caso del más grande biólogo de todos los tiempos, Charles Darwin, quien afirmó que toda observación interesante se hace a la luz de alguna hipótesis? Otro problema científico-filosófico es el del origen de la vida. A los estudiantes de biología suele enseñárseles que el gran microbiólogo Louis Pasteur demostró la imposibilidad de la generación espontánea, pero no se les aclara que Pasteur comenzaba sus experimentos por la esterilización, de modo que aseguraba que no pudieran emerger organismos a partir de precursores abióticos. Se puede ignorar el componente filosófico de la ciencia, como lo han hecho tanto los positivistas, Karl Popper y Thomas Kuhn como sus discípulos, pero este descuido constituye una distorsión de la historia de la ciencia. Además, lejos de propender a su progreso, lo obstaculiza, porque pasa por alto hipótesis filosóficas tácitas y porque priva al investigador de un marco general que le ayude a descubrir huecos en el sistema de conocimientos, a formular problemas audaces y a evaluar proyectos de investigación. Muy bien. Perfecto. A ver, dice. Los biólogos, al igual que los demás científicos, suelen desinteresarse por la filosofía. ¿Pero puede un biólogo evitar filosofar? Por supuesto que puede. Lo hace toda vez que, sin saberlo, adopta una filosofía sin cuestionarla. El caso más común es el del científico que acepta el dogma positivista de que solo importan los hechos de la experiencia, que las teorías no son, a lo sumo, resúmenes de cada resúmenes de, ¿dónde está? Solo resúmenes de datos observacionales o experimentales. Quien se atiene a esta filosofía tosca se condena a sí mismo a juntar datos sin saber por qué ni para qué. No le fue este el caso del más grande biólogo de todos los tiempos, Charles Darwin, quien afirmó que la observación interesante se hace a la luz de alguna hipótesis. O sea, todo comienza con una hipótesis. Otro problema científico, filosófico, es el del origen de la vida. El origen de la vida. A los estudiantes de biología debe enseñárseles que el gran microbiólogo Louis Pasteur
demostró la imposibilidad de la generación espontánea, pero no se les aclara que Pasteur comenzaba sus experimentos por la esterilización de modo que aseguraba que no pudiera emerger organismos a partir de recursos abióticos. Interesante. De precursores, perdón, abióticos. Se puede ignorar el componente filosófico de la ciencia, como lo han hecho tantos positivistas, Karl Popper, Thomas Kuhn, como sus discípulos. Pero este descuido constituye una distorsión de la historia de la ciencia. Además, lejos de propender a su progreso, lo obstaculiza porque pasa por alto hipótesis filosóficas tácticas y porque priva al investigador de un marco general que lo ayude a descubrir huecos en el sistema de conocimientos y formular problemas audaces y evaluar proyectos de investigación. A ver, entonces, en este caso, determine si los siguientes enunciados son incompatibles con el texto. Ahora vamos viendo uno por uno, ¿no? Te están pidiendo los que son incompatibles con el texto. Ahí habría que tener cuáles son incompatibles. Ahora observenlos un ratito, miren. Nada, a ver cuáles no serían. 1, 2 y 4. La 1 está mal. La uno está mal. A ver, los biólogos científicos son científicos porque no son científicos, no pueden filosofar y cuestionar. Ya, correcto, la 1 está mal. ¿Cuál es la otra? Ya va una, sacamos la 1. La 2. La 2. Resulta objetivo en ocasiones necesario soslayar a la teoría científica. Soslayar significa poner de lado. Ya, esa es falsa, muy bien, de acuerdo. ¿Y la otra cuál sería? La 4. A ver, La 4. a los estudiantes se les enseña todos los procedimientos de Pasteur. Ya, no es cierto, también se les enseña otras cosas. Ya, de acuerdo, la 4. ¿La 5 y la 6 sí están bien? Sí. Ya, entonces solamente sería 1, 2 y 4, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ponerlo ahí. Un ratito. A ver. Uno, 2, 4. Ahí está. Quinto nivel, pregunta por extrapolación. Ya, la extrapolación. El quinto nivel nos remite a lo metatextual. Se le llama metatextual, ¿no? Esto es una lectura trascendente. Nos lleva a preguntarnos qué ocurriría si algo planteara en el texto variaría extrapolación. Por ejemplo, ¿qué acaecería si las causas que rigen un hecho fueran aplicadas a un conjunto diferente? Una pregunta extrapolativa. O sea, ¿qué ocurriría si? ¿Qué pasaría si? Hipotética porque no necesariamente ocurre lo que dice, pero ahí está. Entonces sería de esa manera el nivel. ¿Ya? Si pasa esto, entonces, vamos a ver, chequear el texto. Acá hay un texto. Ya está. ¿Alguien que pueda leerlo, que nos ayude con la lectura? Yo, profesor. Muchas gracias. Todos, Adelante. con excepción de los postmodernos, apreciamos la verdad al punto de despreciar o aún castigar a los mentirosos. Pero al mismo tiempo todos sabemos que, fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés.
Todos estos son ideales a los que podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacernos la ilusión de alcanzarlos siempre. En efecto, ¿acaso podamos acumular elementos de prueba en favor de una teoría física, biológica o sociológica, pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente, al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos? Lo más a que podemos aspirar en las ciencias fácticas son verdades parciales o aproximadas, tales como la Tierra es esférica y el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda. El motivo de la diferencia es este: las verdades matemáticas dependen solamente de las hipótesis y definiciones que se nos antoje estudiar, mientras que la verdad de los enunciados de hechos depende del mundo, que no es factura nuestra. Por este motivo, el hallazgo de un gran número de ejemplos favorables a una hipótesis no excluye la posibilidad de que investigaciones ulteriores arrojen contraejemplos, excepciones. En otras palabras, un elevado grado de confirmación no garantiza la verdad de una proposición, solo muestra que ella es plausible. Bien, solo muestra que ella es plausible. A ver. Todos sin excepción de los posmodernos, todos con excepción de los posmodernos, apreciamos la verdad al punto de despreciar o aún castigar a los mentirosos. Pero al mismo tiempo todos sabemos que fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés. Todos estos son ideales a los que podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacernos la ilusión de alcanzarlo siempre. En efecto, ¿acaso podamos acumular elementos de prueba en favor de una teoría física, biológica o sociológica, pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos? Lo más que podemos aspirar en las ciencias fácticas son verdades parciales o aproximadas, tales como la Tierra es esférica y el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda. El motivo de la diferencia es este: las verdades matemáticas dependen solamente de las hipótesis y definiciones que se nos antoje estatuir, mientras que la verdad de los enunciados de hecho dependen del mundo que no es factura nuestra. Por este motivo, el hallazgo de un gran número de ejemplos favorables a una hipótesis no excluye la posibilidad de investigaciones ulteriores, no excluye la posibilidad de que investigaciones ulteriores arrojen contraejemplos, excepciones. En otras palabras, un elevado grado de confirmación no garantiza la verdad de una proposición, solo muestra que ella es plausible. Si el conocimiento matemático careciera de exactitud, el conocimiento lingüístico sería más exacto que el saber matemático. Los teoremas matemáticos se podrían demostrar de forma concluyente. Los posmodernos tendrán razón respecto a la negación de la verdad. Las teorías matemáticas tendrán que aspirar a verdades aproximadas. La C. ¿Cuál? La C. La C. Los posmodernos tendrían razón con respecto a la negación de la verdad. Ya, para eso habría que basarnos en que solamente funciona con la matemática, pero no es. Sería esta: las teorías matemáticas tendrían que aspirar a ser verdades aproximadas. ¿Por qué? Porque te está diciendo que lo que carece de exactitud es justamente eso, verdades aproximadas. En cambio, los posmodernos tendrían razón respecto al saber matemático. Eso es un poco más hipotético, eso es un poco más complicado, ¿no? Probablemente ahí no se llegaría, pero lo otro sí es un poco más claro. A ver, si alguien pudiera demostrar un teorema matemático sobre el precio de una mercancía, ¿qué pasaría? La B. A ver, si alguien pudiera demostrar un teorema matemático sobre, podría categorizar como una verdad concluyente. Su validez dependería del sistema económico, sí. Esta sí es la B. Como un sistema concluyente, claro. Comprensión de lectura, niveles. Lee los siguientes textos y contesta las preguntas ordenadas por niveles. Y acá en este caso, acá suelen poner 10 preguntas. Ah, no, he puesto 5 nomás. No han cambiado, está bien. Ya, entonces, acá tenemos un texto
tenemos un texto sobre las expresiones lingüísticas y todo eso, y luego tenemos que responder las preguntas por niveles. Está por niveles. La profecía y la especialidad religiosa e ideológica, ya acá está la segunda parte. Un poco más, y de ahí viene la parte 2A. A ver, vamos a empezar, pues vamos a leer por textos. A ver, vamos a leer primero el texto número 1, que es un texto breve. Un texto breve. Y no sé qué tan sencillo puede ser, pero si es breve, entonces vamos a revisarlo. A ver, alguien que nos pueda ayudar con el texto 1. Para que lea el texto 1, por favor. Yo, profe. Muchas gracias. Ok. Las expresiones lingüísticas hacen referencia a entidades más o menos concretas, a eventos e incluso experiencias más subjetivas como estar alegre o bajo presión. Según Talmy, el lenguaje es la puerta de entrada a nuestro sistema conceptual. En otras palabras, la estructura semántica, los significados lingüísticos que se observan en la lengua es un reflejo de la estructura conceptual de las representaciones mentales que los hablantes de una lengua tienen del mundo en el que viven. El sistema conceptual no es una reproducción exacta de la realidad. El sistema conceptual está corporeizado, en inglés, embodied, y emerge de la experiencia corpórea, con el mundo que nos rodea y con el que interaccionamos continuamente. Dicho de otro modo, la naturaleza propia de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro media en la conceptualización, comprensión o percepción que tenemos de la realidad, y a la que podemos acceder mediante el estudio del lenguaje. El sistema conceptual se verbaliza o exterioriza a través del lenguaje, y es por ello que podemos decir que el lenguaje es conceptualización. Esto no ha de interpretarse como que la estructura lingüística sea idéntica a la estructura conceptual, sino más bien como que los conceptos lingüísticos son una parte de los conceptos posibles de la mente del hablante. Una lengua puede tener un concepto lingüístico que otra no tiene, como por ejemplo siesta en español. No obstante, esto no significa que las lenguas que no tengan esta palabra no tengan una representación mental de ese concepto, ni que los hablantes no puedan concebirlo. Los hablantes no puedan conseguirlo. Muy bien. A ver. Las expresiones lingüísticas hacen referencia a entidades más o menos concretas, a eventos e incluso a experiencias más subjetivas, como estar alegre o bajo presión. Según Talmy, el lenguaje es la puerta de entrada a nuestro sistema conceptual. En otras palabras, la estructura semántica. Los significados lingüísticos que se observan en la lengua es un reflejo de la estructura conceptual de las representaciones mentales que los hablantes de una lengua tienen del mundo en el que viven. El sistema conceptual no es la reproducción exacta de la realidad. El sistema conceptual está corporizado, en inglés embodied, y emerge de la expresión corpórea con el mundo que nos rodea y con el que interaccionamos continuamente. Dicho de otro modo, la naturaleza propia de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro media la conceptualización, comprensión o percepción que tenemos de la realidad y a la que podemos acceder mediante el estudio del lenguaje. El sistema conceptual se verbaliza o exterioriza a través del lenguaje, y es por ello que podemos decir que el lenguaje es conceptualización. Esto no ha de interpretarse como que la estructura lingüística sea idéntica a la estructura conceptual, sino más bien como que los conceptos lingüísticos son una parte de los conceptos posibles de la mente del hablante. Una lengua puede tener un concepto lingüístico que otra no tiene, como por ejemplo, siesta en español. No obstante, esto no significa que las lenguas no tengan esta palabra, no tengan una representación mental de este concepto, ni que los hablantes no puedan concebirlo. No significa nada de eso. Caramba, tengo un churro caliente. A ver. Número uno. ¿Cuál es el sentido contextual del término exteriorizar? Contextual, o sea, acá en este caso la palabra es importante, ¿no? La palabra contextual.
Tiene la palabra contextual, o sea, según el contexto. No necesariamente el sinónimo exacto. ¿Por qué? Porque en contexto puede significar otra cosa diferente al exacto. A ver, la palabra exteriorizar. Aquí está. Contextual. Hay que leer toda la idea. El sistema conceptual se verbaliza o exterioriza a través del lenguaje. Y es por ello que podemos decir que el lenguaje es conceptualización. ¿Mm? Se exterioriza el lenguaje contextual. A ver, La, acá, ¿cuál sería entonces acá la correcta? Exteriorizar. la, La, Muy bien. Generar. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central del texto leído? El lenguaje humano como... ¿De qué trata el texto? El lenguaje humano como reflejo exacto de un sistema conceptual, el sistema conceptual como medio de representación semántica, la estructura lingüística como causa del sistema conceptual y la comprensión del sistema conceptual a través del lenguaje. la la D, D, Uy, pedí un momento. Perdí el reto sobre la pantalla. Ahora sí. La señal se baja un poco a veces. Ya, ahora sí, disculpen, ya. La número 2. ¿Cuál era en la número 2? la D, la T, La B, ¿ya? El sistema conceptual como medio de interpretación semántica. la D, la D. Ah, ya, la D, ya, ahora sí. La comprensión del sistema a través del lenguaje, muy bien. La 3. Se infiere el texto que el sistema conceptual, se infiere el texto que que el sistema conceptual en todo el planeta se presenta de modo unificado. Está corporeizado y emerge de las experiencias. Deja de lado a la compensación y a la única experiencia. Puede tener variaciones de cultura a cultura. Entonces, se infiere el texto que el sistema conceptual, la D, La B, ¿ya cuál es? la B, La B. Está corporeizado y emerge de las experiencias. Ya, a ver, el sistema conceptual está corporeizado. ¿De dónde sacas eso que está corporeizado? Y emerge de las experiencias. Ya, que emerge de las experiencias sí, pero que está corporeizado, o sea, que tiene un cuerpo. No, parece que no. ¿Ah? No, no está corporeizado. la D, Claro, puede tener variaciones de cultura a cultura, es esta. Puede variar de cultura a cultura, puede ser diferente según la cultura en la que se expresa. 4. Con respecto a las expresiones lingüísticas, es incompatible sostener que. ¿Cuál sería incompatible? Pueden ser proposiciones o frases, solo presentan una base sintáctica, son también estructuras semánticas o hacen referencia a experiencias. la B, Muy bien. Solo presentan una base sintáctica. No solo representa base sintáctica, sino toda una base estructural. 5. Si las estructuras lingüísticas fueran idénticas a las estructuras conceptuales, entonces
La C. Ujú. A ver. Ujú. Sería posible conocer cabalmente el sistema conceptual a través del lenguaje. Ajá. Idénticas, podemos conocer no cabalmente el sistema. A ver, la profecía. Hay hasta una película sobre este tema, ¿no? La profecía. Una profecía. A ver, vamos a ver qué cosa es una profecía. A ver, alguien que nos pueda ayudar con ese texto. A ver, un voluntario, por favor. Un voluntario, por favor, para el texto. Alguien que nos pueda colaborar. ¿Eh? Yo, profesor, Gracias. la profecía es especialidad del líder religioso, del ideólogo que cree conocer las leyes de la historia, del del macroeconomista ortodoxo, del político inescrupuloso y del vendedor de grasa de culebra. Es posible que hacer profecías políticas correctas referentes a sociedades tradicionales homogéneas y carentes de cuantiosos recursos naturales. Las sociedades de este tipo pueden persistir durante bastante tiempo en el mismo estado, porque no tienen divisiones que generen conflictos internos graves ni intenten a potencias extranjeras. Pero las cosas cambian radicalmente cuando aparecen la modernidad, la sociodiversidad pronunciada o una gran riqueza natural. Cuando esto ocurre, suceden cambios imprevisibles. La modernidad y la gran diversidad social van acompañadas de cambios sociales imprescindibles. La primera favorece el cambio para dar rienda suelta a la creatividad que consiste precisamente en inventar cosas, procesos e ideas nunca pensados antes, y la gran diversidad social, sobre todo si consiste en desigualdades pronunciadas del acceso al poder económico, político, cultural, genera conflictos de de resultado incierto. Basta recordar las grandes revoluciones sociales y los trágicos conflictos bélicos de los últimos 2 siglos. Nadie predijo la revolución rusa, el ascenso del nazismo al poder, la, la gran alianza contra el eje fascista o la implosión del imperio soviético. En nuestros días, al ordenar la tercera invasión del Líbano, Ehud Olmert, primer ministro israelí, profetizó un nuevo Medio Oriente al terminar la operación. 33 días después, al ordenar la retirada de las tropas invasoras que no habían hecho sino matar y destruir, confesó que su ánimo se había tornado sombrío, humilde y pesimista. Pese a los fracasos sucesivos de las profecías desde tiempos bíblicos, millones creyeron en la profecía cristiana del fin del mundo, en la marxista de la bancarrota del capitalismo y en la neoliberal de la prosperidad que causaría el libre comercio, pero que, pero que no llegó al tercer mundo. Otros creyeron en la profecía del primer presidente Bush, quien en 1990 afirmó que el precio del petróleo bajaría a ganar la guerra del Golfo. De hecho, desde entonces ese precio subió de 20 a 70 dólares por barril, debido en parte político exterior de su hijo.
La política exterior de su hijo, ¿no? Claro. Dos hijos, padre e hijo, fueron presidentes. A ver, la profecía es especialidad del líder religioso, del ideólogo que cree conocer las leyes de la historia, del macroeconomista ortodoxo, del político inescrupuloso y del vendedor de grasa de culebra. Miren todo lo que califica el profeta. Homogéneas y carentes de cuantiosos recursos naturales. Las sociedades de este tipo pueden persistir durante bastante tiempo en el mismo estado, porque no tienen divisiones que generen conflictos internos graves ni tienten a potencias extranjeras. Pero las cosas cambian radicalmente en cuanto aparecen la modernidad, la sociodiversidad pronunciada o una gran riqueza natural. Cuando esto ocurre, suceden cambios imprevisibles. La modernidad y la gran diversidad social van acompañadas de cambios sociales impredecibles. La primera favorece el cambio por dar rienda suelta a la creatividad que consiste precisamente en inventar cosas, procesos e ideas nunca pensados antes. Y la gran diversidad social, sobre todo, si consiste en desigualdades pronunciadas de acceso al poder económico, político, cultural, genera conflictos de resultado incierto. Basta recordar las grandes revoluciones sociales y los trágicos conflictos bélicos de los últimos 2 siglos. Nadie predijo la Revolución Rusa, el ascenso del nazismo al poder, la gran alianza contra el eje fascista o la implosión del Imperio Soviético. En nuestros días, al ordenar la tercera invasión del Líbano, Ehud Olmert, primer ministro israelí, profetizó un nuevo Medio Oriente al terminar la operación. 33 días después, al ordenar la retirada de las tropas invasoras que no habían hecho sino matar y destruir, confesó que su ánimo se había tornado sombrío, humilde y pesimista. Pese a los fracasos sucesivos de las profecías desde los tiempos bíblicos, millones creyeron en la profecía cristiana del fin del mundo, en la marxista de la bancarrota, del capitalismo y en la neoliberal de la prosperidad que causaría el libre comercio, pero que no llegó al tercer mundo. Otros creyeron en la profecía del primer presidente Bush, quien en 1990 afirmó que el precio del petróleo bajaría al ganar la guerra del Golfo. De hecho, desde entonces este precio subió de 20 a 70 dólares por barril, debido en parte a la política exterior de su hijo. Entonces, el sentido contextual de cuantiosos. A ver, aquí está, por acá está la palabra cuantiosos. Ah, no la veo, no está, ¿no? Marcada no está. Si no está, habrá que buscarla, a ver dónde está. A ver. No, porque no está, ¿no? No está marcada. No la han marcado. Hay que buscarla, ¿no? Así, cuantioso. A ver. El religioso yo creo que ortodoxo, político. Si alguien lo encuentra, me avisa. Acá está. Cuantioso. Ahí está. A ver, dice, ¿es posible hacer profecías políticas correctas referentes a sociedades tradicionales, homogéneas y carente de cuantiosos recursos naturales? Carente de cuantiosos recursos naturales. Ahí la palabra correcta sería... La D. La D. No, no, cuantioso, o sea, ahí está hablando de mucho. Ahí está hablando de mucho, cuantioso, o sea, de bastante. Está hablando de, miren, de nuevo. Es posible hacer profecías políticas correctas, referentes a sociedades tradicionales, homogéneas y carentes de cuantiosos recursos naturales, o sea, copiosos, de muchos, cuantiosos, o sea, de una gran cantidad. Principalmente el texto leído trata sobre los sucesos históricos de los 2 últimos siglos que han permitido demostrar que los hechos no se predicen, las profecías no cumplidas que siguen esperándose con expectativa y esmero alrededor del planeta,
La imposibilidad de hacer predicciones en las sociedades modernas y en las que presentan diversidad social. La imposibilidad de hacer profecías por parte de políticos que no fueron precisos en sus estimaciones. Principalmente sobre qué versa el texto. La C. La imposibilidad de hacer predicciones en las sociedades modernas. Sí, sí es correcto, está bien. De hacer predicciones modernas. Número 3. Se infiere que un político sagaz de una sociedad homogénea, una sociedad de todos son iguales. La B. Podría realizar una predicción correcta sobre su pueblo. Muy bien, sí. Es homogéneo, ¿no? No se condice con el texto afirmar que el primer presidente Bush, hubo dos, el padre y el hijo, el primero. La C. A ver, hizo promesa política que cumplieron con el tiempo. Muy bien, sí. Hizo promesas políticas que se cumplieron con el tiempo. No se cumplieron, no, pues no se cumplieron, no, al contrario, no se cumplieron. Que se cumplió lo contrario. Si la Primera Guerra Mundial, dice, se hubiera predicho en la Europa del siglo XIX que habría pasado, sin duda alguna el autor del texto se vería refrendado. O sea, refrendado significa que sería correcto lo que dice. El autor del texto hallaría un contraejemplo para su teoría. La idea de la no predicción recibiría un espaldarazo y los alemanes no serían derrotados fácilmente. La B. La C. Ya. A ver, la B y la C. La B dice, el autor del texto... A ver, la B dice, el autor del texto lo hallaría un contraejemplo para su teoría, y la C, ¿no? La idea de la no pertenencia recibe un respaldarazo. No, sería esta. Hallaría un contraejemplo para su teoría. Miren lo que dice la hipótesis. Si la Primera Guerra Mundial se hubiera predicho en la Europa del siglo XIX, el autor del texto hallaría un contraejemplo para su teoría. Claro, porque para él eso no se puede predecir. Entonces, claro, pues sería un contraejemplo, o sea, sería lo contrario a lo que él está diciendo. Sería un contraejemplo claro de su teoría, o sea, de lo que él está proponiendo. Está bien. A ver, ahora sí, sección 1B. Creo que nos alcanza el tiempo para leer este contrapuesto. Acá hay un contrapuesto, 1A y 1B, y las preguntas, ¿no? Después viene más texto, pero eso lo vamos a hacer en otra clase. No creo que nos alcance para hacer todo. Vamos a ver el 1A y el 1B. A ver, alguien que pueda leer primero el 1A, de ahí lo leo yo, otro que pueda leer el 1B, de ahí lo leo yo. Vamos leyendo los dos, pero yo voy leyendo también uno a uno. A ver, alguien que nos pueda ayudar con el 1A, por favor, algún voluntario. ¿Alguien nos podría ayudar, por favor? Ahí, con el 1A, por favor, alguna ayuda. Yo, profesor. Gracias. Las artes marciales se han expandido con el paso de los años. Esta práctica positiva, antes, antes difundida solo en los adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. Esto quiere decir que no solo los adultos son beneficiados con esta bendita práctica, sino también los menores de edad. En la actualidad, las artes marciales abarcan un número de deportes y disciplinas que promueven la salud física y mental, el autocontrol, la disciplina y la protección personal. Entre los beneficios de este de tipo físico podemos señalar los siguientes, los siguientes: reducción del peso, tonificación muscular y un aumento en la resistencia cardiovascular a través de sesiones intensas de ejercicio. En judo, por ejemplo, se pueden quemar más de 300 calorías en un combate, además de mejora
estado físico y aumentar los niveles de balance, coordinación y flexibilidad. De otro lado, uno de los objetivos de las artes marciales es enseñar métodos de defensa personal, movimientos que también permiten disminuir el riesgo de lesiones en otros deportes al ofrecer el conocimiento de cómo caer o evadir contacto de una manera segura. Por este motivo, cualquier institución seria debe recomendar a sus integrantes practicar diferentes tipos de artes marciales, como Kung Fu, Karate, Judo, Jiu-Jitsu, que pueden ser beneficiosos, por ejemplo, para la coordinación o para la tonificación muscular. En una sola palabra, las artes marciales son mágicas. Muy bien. Entonces, a ver, dice, vamos a revisarlo, ¿no? Dice, las artes marciales se han expandido con el paso de los años. Esta práctica positiva, antes difundida solo en los adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. Esto quiere decir que no solo los adultos son beneficiados con esta bendita práctica, sino también los menores de edad. En la actualidad, las artes marciales abarcan un número de deportes y disciplinas que promueven la salud física y mental, el autocontrol, la disciplina, la protección personal. Entre los beneficios de tipo físico, podemos señalar los siguientes: reducción del peso, tonificación muscular y un aumento de la resistencia cardiovascular a través de sesiones intensas de ejercicios. En judo, por ejemplo, se pueden quemar más de 300 calorías en un combate, además de mejorar el estado físico y de aumentar los niveles de balance, coordinación y flexibilidad. De otro lado, uno de los objetivos de las artes marciales es enseñar métodos de defensa personal, movimientos que también permiten disminuir el riesgo de lesiones en otros deportes, al ofrecer el conocimiento de cómo caer o evadir contacto de una manera segura. Por este motivo, cualquier institución seria debe recomendar a sus integrantes practicar diferentes tipos de artes marciales como Kung Fu, Karate, Judo o Jiu-Jitsu, que pueden ser beneficiosas, por ejemplo, para la coordinación o para la tonificación muscular. En una sola palabra, las artes marciales son mágicas. Se está hablando de beneficios, ¿no? Beneficios de las artes marciales, aspectos positivos de la práctica de las artes marciales. A ver, alguien que pueda leer el texto B, por favor. Un voluntario para el B. Yo, profe. Gracias, adelante. Hasta hoy, la mayoría de los análisis sobre el peligro de practicar artes marciales consideraban solo a la población adulta. Pero un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics evaluó datos sobre los riesgos y establece que por la naturaleza de las artes marciales, patadas, combate, ataque y derribos, hay posibilidades de contusiones también en los niños, así como en las personas mayores. Dichas lesiones varían según la clase de exposición atlética, combates o prácticas, y dependiendo del tipo de arte marcial. Y aunque muy pocas son catastróficas, sí se producen fracturas, dolencias en el cuello, lesiones dentales y contusiones cerebrales. También existen movimientos peligrosos que pueden producir golpes directos o sacudidas repetitivas en la cabeza, y técnicas radicales que pueden provocar una asfixia. Asimismo, no se debe pensar que el uso de equipos de resguardo, como protectores bucales, de ojos o caras, usados para disminuir el peligro de un traumatismo de cabeza o facial son seguros, dado que no es así. Incluso con los equipos de protección, una persona puede contraer una lesión. Esto se debe a que las artes marciales, como el karate, el kung fu, el taekwondo y el judo, los participantes se dirigen deliberadamente a la cara de su compañero con golpes y patadas. Sobre la base de todos estos indicadores se esgrime una sola idea: las artes marciales son totalmente perjudiciales para la salud. Muy bien, gracias. Como pueden ver, este es un contrapuesto. Bueno, en este caso está mostrando aspectos negativos de la práctica de las artes marciales. Hasta hoy, la mayoría de los análisis sobre los peligros de practicar artes marciales consideraban solo a la población adulta, pero un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics evaluó datos sobre riesgos y establece
que por la naturaleza de las artes marciales, patadas, combate, ataque y derribos, hay posibilidades de contusiones, también en los niños, así como en las personas mayores. Dichas lesiones varían según la clase de exposición atlética, combates o prácticas y dependiendo del tipo de arte marcial. Y aunque muy pocas son catastróficas, sí se producen fracturas, dolencias en el cuello, lesiones dentales y contusiones cerebrales. También existen movimientos peligrosos que pueden producir golpes directos o sacudidas repetitivas en la cabeza y técnicas radicales que pueden provocar una asfixia. Asimismo, no se debe pensar que el uso de equipos de resguardo como protectores bucales de ojos o cara, usados para disminuir el peligro de un traumatismo de cabeza o facial, son seguros, dado que no es así. Incluso con los equipos de protección, una persona puede contraer una lesión. Esto se debe a que en las artes marciales, como el karate, el kung fu, el taekwondo y el judo, los participantes se dirigen deliberadamente a la cara de su compañero con golpes y patadas. Sobre la base de todos estos indicadores, se esgrime una sola idea. Las artes marciales son totalmente perjudiciales para la salud. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está proponiendo? Que no, pues, no, las artes marciales son perjudiciales porque pueden acabar produciendo daños irreparables en la persona, ¿no? Daños irreparables. Entonces, a ver, vamos a revisar las alternativas. Se puede considerar que ambos textos presentan puntos de vista contrarios sobre ¿qué? Sobre las causas de las artes marciales, los efectos de las artes marciales, el concepto de las artes marciales, la evolución de las artes marciales, con respecto a que estos dos textos muestran puntos de vista contrarios. La causa. Las causas de La las B. artes. Claro, los efectos más que las causas, ¿no? O sea, ¿qué producen las artes marciales? En el primero, las artes marciales producen salud, vigor, fuerza, hasta recomienda que en los trabajos se debe practicar, ¿no? Mientras que en el segundo produce lesiones, daños, puede perjudicar la salud, ¿no? Son opuestos. En el texto A, el vocablo conocida, a ver, ¿dónde está el vocablo conocida? Acá sí lo ha marcado, felizmente. Esta práctica positiva, antes difundida solo en los adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. Entonces acá el vocablo conocida, en la número 2, connota es investigada, jugada, practicada, consumada. El vocablo conocida es, La C. claro, es practicada, ¿no? Claro, conocida significa porque investigada es que se estudia y no es tanto una cuestión de estudio. Jugada no, porque tampoco es un juego, las artes marciales no son un juego, son una práctica deportiva. Y consumada significa terminada, entonces tampoco son consumadas, no es terminada tampoco. Número 3. La idea principal del texto A es, a ver, el texto A es este, ¿no? Que habla de cómo las artes marciales deben darse, de que deberían darse, de que son positivas. El texto A remarca, la divulgación de las artes marciales fue muy vertiginosa. Las artes marciales generan muchos problemas psicofísicos. La práctica de las artes marciales favorece la salud humana y la práctica de las artes marciales favorece la salud infantil. ¿Cuál sería la idea principal del texto A? La C. La práctica de las artes marciales favorece la salud humana. Muy bien. La práctica de las artes favorece la salud humana. Claro, porque está diciendo que el equilibrio, la musculación favorece todo. A ver, 4, dice. La idea principal del texto B es, el texto B es lo contrario, ¿no? O sea, que defiende la idea de que las artes marciales son negativas, pueden producir daños mentales y otros tipos de daños que también propone por ahí. Entonces, dice, la idea principal del texto sería, el ejercicio físico puede generar lesiones en el cuerpo humano. Las artes marciales solo se pueden practicar con un ritmo lento.
la práctica de las artes marciales menoscaba la salud humana. Y la práctica de las artes marciales favorece solo a los adultos. En este caso, ¿cuál sería la idea principal del texto B? La C. La práctica de las artes marciales, perdón, la práctica de las artes marciales menoscaba la salud. Muy bien, sí. La práctica de las artes marciales menoscaba la salud. ¿Qué significa la palabra menoscabar? Acá está. Claro, ya, acá está. Menoscaba, ¿no? Esta palabra. Menoscabar. ¿Qué es menoscabar? Pues perjudicar, ¿no? La práctica de las artes marciales menoscaba la salud humana, o sea, perjudica la salud humana. Según la lógica del texto A, si una persona no practicara artes marciales, el texto A dice que es saludable, que es bueno para la salud, para la vida, ¿no? Si la lógica del texto A, si una persona no practicara artes marciales, se estaría privando de mejor salud. ¿No? Estaría resguardando salud psicofísica, sería porque desconoce dicha práctica y sin duda mejoraría su salud en general. La C. La C, sería porque desconoce dicha práctica. No, no necesariamente porque la desconoce, porque, claro, o sea, podría ser porque no la conoce. Es probable, es hipotético, ¿no? Pero hay una que es más exacta, que no es probable ni es hipotética, sino es real. ¿Por qué él está proponiendo que las artes marciales son buenas? La B, estaría resguardando a los psicofísicos. No, miren bien acá. Si una persona no practicara, dice, no si practicara, una persona no practicara artes marciales, si está diciendo que las artes marciales son buenas para la vida, para el cuidado de la persona, que te ayudan a equilibrarte, te ayudan en la tonificación muscular, a no engordar, entonces si no la practicara, ¿qué pasaría? La A. Claro, se estaría privando de mejorar su salud. ¿Por qué? Porque se supone que las artes marciales lo que hacen es ayudarte a mejorar la salud mental y física, ¿no? Que es lo que se contrapone con el otro texto que le dice que no, que la práctica de artes marciales puede ser una salvajada, puede producir estos daños, incluso acá lo menciona, ¿no? Puede producir acá hasta unos daños a la salud, totalmente perjudicial, en cambio acá no. Para la tonificación muscular. Las artes marciales son mágicas, ayudan a la tonificación muscular, son beneficiosas para la acción mental, ¿no? Muy bien. Todavía tenemos que resolver todo esto la próxima semana. Vamos a resolver estos textos, ¿no? Que faltan y ya de ahí vemos el siguiente. Muy bien. Listo. Con eso hemos concluido la sesión del día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos hasta el próximo viernes. Cuídense. Chao. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.